clase 6. Yo hasta ahora quedé en pasarles dos trabajos para que tengan los templates y ejemplos de presentación de trabajos en congresos, y les voy a pasar estas láminas que voy a pasar ahora y por lo menos un script con los modelos de eh, decisión, árboles de decisión. Bueno, voy a compartir la pantalla. Se ve bien, Gustavo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver uno de los modelos más importantes que tenemos para modelos de decisión, el Random Forest. Y también vamos a ver una implementación eficiente del R del Random Forest que se llama Ranger. Estas láminas fueron parte de una presentación que hice hace unos años en la Universidad Nacional de La Matanza y que le fui agregando actualizaciones. El objetivo entonces es entender los principios básicos del algoritmo de Random Forest, ejecutar un Random Forest e interpretar los resultados. Los resultados los vamos a mirar con la matriz de confusión. MC significa matriz de confusión, es una matriz muy utilizada no solamente en los modelos Random Forest, sino en muchos otros modelos. Y algo sí propio del algoritmo del Random Forest es el error de OOB, que es el error que se mide al predecir nuevos valores dejando uno afuera, o en este caso una tercera parte afuera. Después vamos a ver mejor eso. Y el tercer punto, comprender las dos formas de ejecución, secuencial y en forma concurrente. Aquí ya tenemos que empezar a prestar atención si nuestros algoritmos usan todos los núcleos de la computadora o no. El Random Forest es, en general, todos los árboles de decisiones son buenos para convertirlos en algoritmos concurrentes, porque si yo ejecuto, por ejemplo, 1000 árboles, bueno, y tengo 4 núcleos, podría darle 250 resoluciones a cada núcleo, con lo cual aceleraría el proceso no un 400%, sino más realmente un 300%. Bueno, y por último, vamos a mejorar un modelo básico mediante nuevos experimentos. Como siempre, estas cosas no se hacen en ciclos, y en cada ciclo tratamos de mejorar el anterior y vamos realizando experimentos. Los experimentos sería agregar más variables, menos variables, en este caso sería correr más árboles o menos árboles, y el set de datos lo organizamos distinto, sacamos outlier, no lo sacamos, son todos experimentos hasta poder sacar conclusiones y quedarnos con el mejor modelo. El contenido. Primero vamos a ver una visión general. En lo que les estoy pasando acá es un caso real, o sea, vamos a tener que hacer una descripción de los datos, después ver algo del algoritmo Random Forest y algo de programación concurrente, y después interpretación de los resultados, ventajas y desventajas, y por último tienen la bibliografía para ahondar el tema. Esta lámina que ven acá se las pasé el primer día de clase. Les había pedido que siempre que veamos una unidad nueva pasen por esta lámina y sepan dónde están parados. En particular, en el día de hoy vamos a estar en árboles de decisión. Entonces estamos viendo modelos de clasificación ad hoc. ¿Qué significan modelos de clasificación ad hoc? Significan que
previamente yo sé cada caso a qué población pertenece, a qué clase pertenece. Entonces puedo correr modelos que puedan predecir para nuevos casos, pero eso lo puedo hacer gracias a que tengo un modelo que fue entrenado con un set de datos donde de antemano se sabía para cada caso, o sea, para cada fila, a qué clase pertenecía. El caso contrario sería el post ad hoc, que serían los métodos de clustering y segmentación. Es cuando tenemos que clasificar, pero el modelo con el cual estoy entrenando no sabe de antemano que para cada caso, cada fila, a qué población pertenece o a qué clase pertenece. Entonces diferencian bien la clasificación que vamos a ver hoy ad hoc con árboles de decisión con lo que posiblemente veamos más adelante con clasificaciones post-ad hoc. Bueno, vean que ya al día de hoy vimos muchas cosas, sobre todo las técnicas descriptivas, análisis exploratorio, reducción de la dimensión, la regresión lineal, acá arriba ya lo vimos, esto se dividía en simples y múltiples, y hoy vamos a ver esta partecita que nos quedaba sin ver. En la parte narrativa de aquí de esta lámina, lean detenidamente lo que dice ahí. Las técnicas de clasificación predictiva suelen denominarse técnicas de clasificación ad hoc, ya que clasifican individuos u observaciones dentro de un grupo previamente definidas. Es básicamente lo que les conté recién. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí les voy a describir el conjunto de datos con el cual trabajé. Se tratan de 6 archivos, se llaman S2, S3, S4, S5, 6 y 8. En esta parte que tienen aquí arriba tienen la descripción de qué significa, qué va a estar guardado en cada uno de los archivos y básicamente este set de datos se trata de la escritura de 50 personas y el desafío es a partir del trazo, de la caligrafía, predecir cuál de las 50 personas es el autor. O sea, hay que predecir el autor de la escritura. Es algo parecido a lo que hacen los peritos calígrafos en la justicia. Muchas veces los jueces ordenan a un perito, que se llaman peritos calígrafos, determinar quién es el autor de algún escrito. Bueno, la originalidad de este trabajo es que a la traza de una letra se la divide en 8 posibles trazas, según el sentido, si es a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj, y en cuál de los 4 cuadrantes los ponemos. O sea, si es en un sentido o en otro sentido, cada uno son 4 cuadrantes, o sea, tendríamos, cada letra la podríamos dividir en alguno de estos, o en todos, no, en todos no hay ninguna, en algunos de estos 8 trazos. Bueno, algo más, acá dice 50 personas, o sea, 50 clases. Este es un caso muy difícil. En general ustedes van a trabajar con 2 clases. Cuando hay 2 clases son problemas más simples. A medida que tenemos más clases es más complejo y más difícil conseguir un modelo que pueda predecir con un porcentaje de acierto grande. Tenemos 10 muestras por persona por cada trazo manuscrito. O sea, en total vamos a tener 500 filas, 10 muestras por cada persona, van a quedar 500 filas. Y todo eso en 6 archivos, como ya les dije, son algunos de los 8 que tienen acá en este cuadrante superior.
Cuando lo veamos en R, yo por ahora les paso esta pantalla, van a ver que tienen una columna que se llama clase. En Ozono ustedes la tenían, la columna clase, que es a qué población o a qué clase pertenece cada caso. En este caso recuerden que va de 1 a 50, la clase 1 significa que la hizo la persona número 1, la clase 2 la persona número 2 y así hasta llegar a la persona número 50. Y las variables, no me interesa por ahora el nombre, la vamos a llamar de B2 a B, según el caso, según la letra, según el archivo, vamos a poder tener hasta 1300 variables, 1400 variables, en el menor de los casos creo que son 600 variables. Aquí lo tienen. En este cuadrante, en el environment, tenemos S2, S3, los 6 archivos, y observen que en todos tenemos 500 observaciones, como les dije, son 10 por persona, y la cantidad de variables las tienen acá. En algunos casos tienen 700 variables, en general se mantienen así, en 650 variables. Acá tienen uno de 3200 variables, pero como vamos a ver es el, el objeto S, que es la unión de los anteriores. O sea, en teoría tendría que ser la suma de todos estos números, me da 3265. Algo interesante que pueden ver acá, que es algo que lo vamos a ver siempre, cuando ustedes tienen un conjunto, lo van a dividir siempre que sea posible en dos. En un conjunto lo llamamos entrenamiento, como lo tienen acá, y el otro conjunto el test. Es decir, ustedes van a construir un modelo con el conjunto de entrenamiento. Una vez que tienen ese conjunto de entrenamiento, van a testear, analizar la bondad de ese modelo con el test. Es decir, que los datos del test son datos vírgenes que no intervinieron absolutamente para nada en hacer el modelo. Esa es la característica del test. Tenemos que hacer un test con datos que no intervinieron para nada en la creación del modelo. Entonces, vamos a... vamos a crear el modelo con el conjunto de entrenamientos y lo vamos a testear con el test. Sería muy peligroso hacer un modelo con todos los datos y con eso dar por hecho que el porcentaje de error es el que me dio ahí. ¿Por qué? Porque puede haber una sobrecarga, una sobrealimentación del modelo, overfitting se llama, y nos va a dar bien para este caso, pero cuando vengan en el futuro nuevos casos, el modelo va a ser malo. O sea, me va a predecir perfectamente los modelos de mi conjunto de datos, porque son los con los cuales yo los trabajé y lo creé. Pero cuando me vengan nuevos valores a futuro, eso no lo va a poder predecir. Los va a predecir, pero con un error muy grande. Bueno, entonces en esta pantalla no ven más. Tienen el ejemplo de las medidas resúmenes de cada archivo y tienen un ejemplo en este caso es el archivo S2 con sus variables y la columna clase. ¿Me quieren hacer alguna pregunta hasta aquí? Seguimos entonces. Bueno, el Random Forest es un algoritmo que fue desarrollado en el año 2001 por Breiman y Cutler, y es una combinación de árboles predictores. Ustedes lo más parecido que pudieron haber visto son los árboles de decisión. Un árbol de decisión binario donde en cada nodo divide a la población en dos según el valor de una variable. El Random Forest sigue esa idea, es un árbol de decisiones, pero que lo va a repetir cientos o miles de veces
y en forma aleatoria. En forma aleatoria de dos formas. En cada árbol va a elegir un subconjunto para entrenamiento y un subconjunto de testing, y a su vez en cada nodo de ese árbol de decisión va a tomar en forma aleatoria un subconjunto de variables, con lo cual va a crear una múltiple clasificación para cada caso según el árbol de decisión que tomemos, y por último va a unir todos esos árboles de decisión y por votación va a elegir la clasificación de cada individuo. Bueno, les leo el tercer ítem de acá. Es una técnica de agregación que mejora la precisión en la clasificación mediante la incorporación de la aleatoriedad en la construcción de cada clasificación individual. Es lo que les dije, en cada árbol está tomando dos terceras partes del conjunto total y deja una tercera parte afuera. Y aparte, en ese mismo árbol, cuando va a dividir los casos en un nodo determinado, lo hace en función de un subconjunto aleatorio de variables. Bueno, las implementaciones libres que tenemos del Random Forest son las de R, el Random Forest de R, de Weka y de Python, con sus bibliotecas correspondientes. Hay una que le escribí aquí aparte, que es el Ranger, que es de R. Ranger es una implementación del Random Forest más eficiente que la Random Forest original de R. Y después, por último, les escribí acá el Fast Random Forest de Weka. Weka, recuerden que es otro de los paquetes libres que tenemos para minería de datos. Esto no quiere decir que sean los únicos, ustedes pueden investigar, pero básicamente yo siempre utilizo el Random Forest de R y en los últimos años sobre todo el Ranger de R. Bueno, aquí tienen los datos técnicos de la biblioteca del Random Forest del año 2015, obviamente si ustedes lo buscan ahora posiblemente tengan algo más actual, más reciente, y tienen dos, después en la bibliografía vuelvo a poner otras URL, tienen las URL para ver cuáles son las prestaciones, los servicios, los métodos que tienen y las variables que usan en el Random Forest. Bueno, me gusta empezar el Random Forest con un árbol de decisión. Este árbol de decisión está sacado de la biblioteca RPart, que antiguamente, cuando no existía el Random Forest, se usaba esto, Random Forest, o sea, un árbol de decisión común para poder clasificar. ¿Y por qué me gusta presentarles esto? Porque el Random Forest tiene la desventaja de que no tiene una visualización, no tiene una visualización, por eso que les conté de que es un algoritmo aleatorio. Entonces, si estoy haciendo un resumen de cientos de árboles y en cada árbol tuve distintas variables, no lo puedo mostrar visualmente eso. Pero si tomo un árbol de decisiones solo, como es el RPart, acá sí lo puedo mostrar. En particular, ustedes ven que en la cabeza, en la raíz del árbol, tengo el 100% de los casos, y luego, según la variable 449, si es menor al número 172, lo divido en dos, y para este lado tomo la variable 368, y si es mayor que este numerito, lo tomo para este lado, y si es menor, lo tomo para este lado. Y en cada nodo me va diciendo qué porcentaje del total me va quedando. Y así, en poquitos pasos, observen que aquí sería un if adelante, 2, 3, 4, con 5 if, 5 condicionales, llego a los nodos hojas del árbol, a los últimos nodos,
que tengo aproximadamente siempre un 2%, 3 o hasta un 4% del total. Y ahí adentro tengo la clasificación final, es decir, yo con esto podría hacer un programa en programación lógica, Prolog, o en Java, en lo que ustedes quieran, y con muy poquitas reglas, dado un input, yo podría decir a qué clase, en este caso, quién es la persona autora de la caligrafía. Bueno, entonces sepan que entonces el Random Forest no lo podemos visualizar, pero aquí tienen una cierta idea de lo que está pasando ahí adentro. Está pasando esto cientos de veces y encima en cada nodo está pasando con distintos tipos de variables, distintas variables. Bueno. Aquí tienen las variables principales que usa el algoritmo del Random Forest, que es M3 sería la cantidad de árboles que vamos a correr. Por defecto deja 500 árboles, pero según el caso puede necesitar más árboles para dar una mayor precisión. Cebar es la cantidad de variables que voy a tener en cuenta. Por defecto la cantidad de variables es igual a la raíz de n, donde n es la cantidad de variables del dataset, pero no necesariamente ese sea el mejor valor. Si hay mucha colinealidad, seguramente va a ser un valor mucho más chiquito que la raíz de n, y según el caso podríamos contemplar la posibilidad de que requiera mayor cantidad de valores que raíz de n. Y bueno, y obviamente el data frame de entrenamiento. Recuerden que separamos un porcentaje para el testing. Entonces aquí tienen las dos primeras, que son las dos principales variables, que tenemos valores por defecto, pero que amerita que cuando nosotros corremos el modelo, creamos el modelo, determinar previamente cuál es el mejor valor para esas dos variables. Bueno, y obviamente la salida, el output, es el modelo a predecir. Bueno, vamos a describir un poquito el algoritmo de Random Forest. Lo vamos a definir con un ciclo y en cada ciclo un algoritmo recursivo. Recuerden que los algoritmos de árboles en general es más fácil narrarlos, describirlos en forma recursiva. Bueno, entonces hacemos m-b, o sea, si ponemos que la variable m3 igual a 500, vamos a hacer 500 veces esto, tomar en forma aleatoria una cantidad cierta de variables, dividimos el nodo raíz en dos, según la variable que mejor divida los datos, es decir, que en ese árbol de decisión que yo les mostré, la primer variable que dividía el árbol no era cualquiera, era la mejor variable, la que más me iba a la que mejor me divide en el conjunto de datos, la más predictora se dice. Entonces hay un proceso ahí que va de selección de variables, dentro de las que elegí como aleatorias, hay una selección de variables y me voy a quedar con las mejores, con la mejor variable en primer lugar. Y luego el paso recursivo sería, para cada nodo hoja, volver a tomar C variables aleatorias y repetir la división hasta que no se pueda extender más el árbol. También acá hay una variable que yo no la puse, que es que yo puedo decir cuál es la altura del árbol máxima que quiero. Eso ténganlo en cuenta, que es una variable que no está aquí. Una vez terminado lo anterior, se realiza el ensamble. El ensamble es juntar todos los resultados. Si fueron 500 árboles, hay que juntar esos 500 resultados. Y por voto mayoritaria, o sea, se asigna cada caso a una clase. O sea, el que más votos tuvo es la clase que gana. O sea, si tenemos una fila que después de correr 500 veces por un árbol fue clasificado
y salió 300 veces de la clase 1 y 200 veces de la clase 2, se la clasifica en la clase 1. Bueno, antes de iniciar, puede separarse el conjunto de datos original en dos conjuntos. En el conjunto de, perdón, en el conjunto de entrenamiento y de prueba. Esto en el Random Forest siempre aconsejamos que lo hagamos así, pero por una particularidad que tiene este algoritmo, a veces es posible no dividirlo en entrenamiento y prueba. Pero no es aconsejable hacer eso, porque si no nunca tendríamos una certeza muy grande de cuál es el error de la predicción. Bueno, vamos a continuar. Dos formas de ejecutar el random forest, el secuencial y paralelo. La forma básica de cómo se llama a la función random forest la tienen aquí. Está encerrado entre paréntesis hasta esta línea. Observen que ponemos random forest, que es el nombre de la función. Acá ponemos el tipo de dato, el data frame, y según depende, acá podríamos poner un subset, la sintaxis puede variar, pero la idea es poner, en este caso estoy diciendo con respecto a todos los variables. Muchas veces acá hay que ponerle el nombre del data frame -1, porque le estamos sacando la fila, por ahí el ID, por ahí la clase misma. Bueno, y entonces observen que ponemos data igual al entrenamiento -1. En este caso está aplicado a otro ejemplo, le estoy sacando el quit, que sería el ID del caso. Por eso este -1 acá. Entonces en data igual, y acá ponemos el data frame, y si es necesario, a veces no es necesario, le sacamos los atributos que no corresponden, que estén en el modelo predictivo. Luego le ponemos la cantidad de árboles que voy a correr, en este caso puse 200, la cantidad de variables que vamos a elegir en forma aleatoria en cada nodo, con reemplazo o no reemplazo de la muestra. La importancia, este es importantísimo, me va a dar un resultado adicional al modelo predictivo. Ese resultado adicional es este. Me va a decir cuál fue la importancia, cuál es la importancia de cada una de las variables. Esto es importante porque podría volver a correr el modelo teniendo en cuenta estas variables, o todo lo contrario, las saco para que no me escondan otras variables que por ahí son importantes y quedaron opacadas, eclipsadas, por culpa de una o dos o tres variables muy importantes. Bueno, luego vamos a ver bueno, en este caso, una vez que se corre estas líneas de código, me sale un error. Este error ahora ya estamos en condiciones de ver qué significa. Yo les dije que en cada árbol elige 2/3 partes y una tercera parte la guarda. Bueno, es el error que encontró en esa tercera parte. En este caso me está diciendo que el error es del 25%. Y la importancia de las variables la vamos a ver con esta línea de código, print la importancia, y ya vamos a verlo en ejemplo, incluso lo vamos a ver corriéndolo desde R. Bueno, y en paralelo, la única diferencia que hay es que le tenemos que decir cuántos núcleos tiene nuestra máquina. En este caso yo lo corrí con 4 núcleos, y bueno, tenemos que modificar un poquito, tenemos que hacer otra función para que si corremos 500 árboles, cómo va a dividir esos árboles en cada uno de los núcleos. Bueno, vamos.
Bueno, aquí tienen la función para correr el Random Forest en paralelo y para que use todos los núcleos en nuestra computadora. Observen que estoy haciendo una función que se llama, la voy a llamar par de paralelo. Le paso el modelo, la cantidad de árboles y la cantidad de variables, o sea, las mismas variables que le tenemos que pasar al Random Forest, ¿no? Y aquí en for each lo que estoy haciendo es justamente, observen acá, la cantidad de árboles dividido la cantidad de núcleos. Es decir, que voy a dividir la cantidad de árboles totales por la cantidad de núcleos. Bueno, y luego aquí estoy llamando al Random Forest, o sea, estoy haciendo la función par de paralelo, y adentro de esta función estoy llamando al Random Forest. O tranquilamente podríamos haber corrido esta partecita sola, como lo mostré en la lámina anterior, con los datos correspondientes, y me olvido del algoritmo paralelo. Pero si quiero, en el caso mío, pues, con 4 núcleos, un 300% más rápido, hay que pasarlo a una función que use programación concurrente. Bueno, entonces el Random Forest es lo mismo, el atributo clase, y con respecto a todos los demás variables, el data frame lo tengo acá, observen que aquí no le estoy restando nada. Bueno, y las otras variables del algoritmo es la cantidad de árboles, que tiene que ser la misma que le mandé a paralelo. Observen que acá en par los argumentos de la función que estoy creando, par es cantidad de variables y cantidad de árboles. Cantidad de variables la estoy usando acá, y tiene que ser esta, ¿no? La variable mtree tiene que ser igual a la cantidad de variables que voy a tomar. Bueno, la importancia en true, reemplazo en true, podría ser false, ¿no? Si ponen false, en general va a ser más rápido, pero me pierdo esa importante información de la importancia de las variables. Después acá hay un ejemplo de cómo hay otras formas de hacerlo con la librería Current. Acá no lo puse, lo podríamos ver, pero la idea es mostrarle cómo se determinan esos parámetros de la función del algoritmo de Random Forest, que es, por ejemplo, la cantidad de variables óptimas para usar en nuestro caso real. Recuerden que por defecto es raíz de n, o sea, la raíz de la cantidad de variables. En este caso, en este set de datos particular, que es la caligrafía de las 50 personas, hay mucha colinealidad. Observen que cuando hacemos el SEBIN van a quedar 3.500 variables. Hay mucha colinealidad entre esas 3.500 variables. Entonces, la idea, bueno, con esta forma, haciendo un ciclo for, desde j igual a 1 hasta 17, obviamente en los primeros experimentos habré hecho hasta 100, hasta 200, podemos decir en qué j se comporta mejor el algoritmo. Bueno, entonces observen que estoy corriendo la función que creamos en la lámina anterior, par, le paso el data frame, que es entrenamientos, la cantidad de árboles que lo voy a correr, 500, y el j. El j ahora estoy dentro de un ciclo for que va a ir desde 1 a 17, es decir, que voy a correr 17 veces este algoritmo, simplemente para saber cuál es la cantidad de variables óptima para crear el modelo. Bueno, entonces aquí llamamos a la función paralela que vimos en la lámina anterior, y luego creamos la matriz de confusión, primero con predict. Con predict
le vamos a poner, observen que le paso el modelo donde tengo el modelo Random Forest, hago el predict de ese modelo con el conjunto, el data frame test, que eran esos datos que no participaron en la creación del modelo y que los reservé adelante de todo en la preparación de los datos. Entonces, hacemos el predict del modelo ya creado con el conjunto con el data frame testing, y eso lo voy a guardar en la predicción, es decir, estoy haciendo la predicción del conjunto de datos del testing. Y luego acá sí, construyo, en realidad este comentario tendría que estar acá abajo. Ahora sí, construyo la matriz de confusión, que es una matriz que ya la vamos a ver, donde me dice cuántos, hoy en día con el COVID se habla mucho de eso, falsos positivos, falsos negativos. Me va a decir cuántos aciertos hay de cada clase, pero también me va a decir cuántos desaciertos, cuántos de cada clase fueron mal diagnosticados como pertenecientes a otra clase. Esa matriz de confusión, si sumamos la diagonal principal y dividiéndola por la suma total de la matriz, me da el porcentaje de aciertos. Esta es una métrica interesante, linda, se la puede tener en cuenta, pero como puede haber muchos falsos positivos y muchos falsos negativos, por ahí, según el experimento, según el uso que le demos, no sea lo mejor de todo. A veces prefiero sacrificar un porcentaje de aciertos para que la clase que yo quiero diagnosticar bien tenga un porcentaje de aciertos más alto. Bueno, aquí esto lo van a leer después ustedes. Les estoy hablando que mide el OOB y que es muy parecido a lo que tendríamos que medir con el testing. En realidad, una tranquilidad del investigador es cuando este error, el OOB, es muy parecido al error que medimos en el testing. Si ocurre lo contrario, si por ejemplo el OOB da que es muy bajo y después hacemos algo en un testing o con un conjunto de datos nuevos que nos vino y nos da un error muy alto, quiere decir que el modelo es malo, quiere decir que hubo overfitting, que estuvo sobre medido en nuestro modelo. Bueno, los beneficios del Random Forest, recuerden que vamos a ver nosotros también el Rancher, pero es totalmente análogo, es la precisión que tiene, es uno de los modelos que mejor predicciones hace. En general, vamos a ver, se pueden ver muchos otros modelos, pero este en general es siempre el ganador. Funciona de manera eficiente con base de datos de gran tamaño, maneja miles de variables de entrada, bueno, acá ustedes van a ver un ejemplo con 3.500 variables y no hay ningún problema. Otros modelos con tanta cantidad de variables tendrían problemas de rendimiento horribles. El cuarto ítem, da una estimación de qué variables son importantes, es lo que hoy les marqué, esa información adicional que nos da este algoritmo. Esa información adicional puede servir para repetir o hacer nuevos experimentos. Otra más, genera una estimación objetiva interna de la generalización de errores. Ese es por el OOB. Es fácil de implementar, ustedes vieron que si corremos en la forma no paralela es prácticamente una línea de código, y si no es una función que ya la podemos tener como template de 5 o 6 líneas de código. Muy apto para correrlo en paralelo, todos los árboles de decisión en general son aptos para paralelos, más en este caso que lo corremos cientos de veces. Bueno, y que este modelo lo podemos, una vez que sacamos el modelo, lo podemos usar para, no hace falta correr
nuevamente para predecir, ya lo estamos utilizando para poder predecir futuros datos. Y las desventajas es algo que yo también les dije, que no es interpretable, es muy difícil hacerle entender a un usuario final que es el resultado de múltiples procesos aleatorios, y acá no lo dice, pero también no podemos visualizar, no se puede visualizar el resultado final. Lo último que dice acá tiene varios parámetros para su afinamiento. Si nosotros lo corremos con los valores por defecto, y seguramente tenemos un resultado malo. Siempre hay que hacer un trabajo, un esfuerzo adicional para saber cuáles son los mejores parámetros para el algoritmo Random Forest. Y aquí les dejo dos URL donde van a poder sacar más información. Entonces, si me quieren hacer alguna pregunta, y si no, yo ya pasaría al R. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Mientras tanto... Por mi parte no, profe. Bueno, aquí tengo el ejemplo de las letras, que es el mismo ejemplo de las láminas. Entonces vamos a borrar todo. Observen que aquí estoy incorporando la biblioteca Random Forest y estoy haciendo el caret. Este no lo vamos a ver ejemplificado, pero es la biblioteca donde me va a facilitar la elección de la cantidad de árboles y la cantidad de variables. Si no, lo podemos hacer con ese ciclo for que les mostré antes. El C50, que es un algoritmo para sacar modelos C50, que que sirve como para tener una idea inicial de a partir del qué valor vamos a ir mejorando. El rpart, que es y rpartplot, que es otro modelo, que es el árbol de decisión común, que es para visualizarlo, y también tener una idea de lo que va pasando. Obviamente lo estoy poniendo por una razón pedagógica. Ustedes cuando trabajen con rforest y caret, bastaría. Bueno, y el rancher, perdón, el rancher. El rancher lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, empiezo a ejecutar. Aquí le digo que estoy trabajando con 4 núcleos. Hay otras formas directamente, yo acá le puse 4. Hay otras funciones que lo calcula directamente R, cuántos núcleos tenemos, lo determina R, y obviamente ese código sería más portable, porque no lo podría correr en otros lugares sin necesidad de estar poniendo a mano la cantidad de núcleos. Bueno, y ahí ya corrí el algoritmo. Entonces, a ver, me falta... Está bien, no lo corrí el algoritmo, estoy creando la función. Esto es lo que les pasé yo en la lámina de recién. Estoy creando la función paralela. Observen que le estoy poniendo estos nombres, después los voy a tener que respetar, la cantidad de árboles y la cantidad de variables. Y un modelo va a ser el data frame, seguramente entrenamiento. Y aquí le paso los datos para entrenar, o sea, el data frame, la cantidad de árboles, la cantidad de variables, si las muestras son con reemplazo o sin reemplazo. Eso es como en cada vez tomo una muestra aleatoria. Si a la siguiente muestra aleatoria, al siguiente nodo de una altura inferior, lo reemplazo o no lo reemplazo. Bueno, y nada más. Entonces ya con eso creamos la función. Observen que aquí está la función.
y vamos a seguir ejecutando. Bueno, aquí seteo el directorio donde tengo los archivos que voy a trabajar. Y aquí estoy leyendo los 6 archivos que les dije hoy. LS2, 3, 4, 5, 6 y 8. Observen que son archivos Excel. Vamos a mirar alguno. Voy a abrir el S2. Y son archivos muy aburridos, son todos números. ¿De dónde se sacaron estos números? Recuerden que esto es, cada caso es una persona y me está diciendo, me está transformando en un número una caligrafía. Por ejemplo, ahora no lo tengo en presente, pero el S2 posiblemente sea el trazo número... perdón, es el trazo 2, sí, S2 es el trazo 2. El trazo 2, cómo hizo para transformarlo en un número, bueno, se hace con transformada de Fourier, es un proceso largo ese, pasar algo así como una serie temporal, como podría ser escribir una letra, a numéricos. Bueno, una vez que tenemos los 6 archivos, esto es para mejorar los nombres. Recuerden que estos nombres eran horribles, con puntos suspensivos, eso es porque vino así de la planilla Excel donde volcaron los datos. Entonces, estoy... paste es concatenar, ¿no es cierto? Entonces vamos a concatenar, aquí puse el nombre del archivo básicamente, el nombre del archivo, guión bajo, y la fila I. La fila I porque el I va a ir de 1 a 256. Y bueno, y eso lo voy a ejecutar para cada uno de los archivos, 6 veces. Y ahora vamos a curiosear cómo quedó, vamos a agarrar ese 2. Observen que ya los nombres de las variables son más fáciles de distinguir. Significa el nombre del archivo, la variable 3. Es el nombre del archivo, variable 4 y así sucesivamente. Eso es lo que hicimos con cada uno de los for. Ahora hacemos un cbin. Cbin, recuerden que estamos concatenando todos los conjuntos de datos, con lo cual no me va a quedar un gran dataset. Ahora lo vamos a buscar acá, ese, con 500 variables. A ver. Perdón, 1536 columnas. Hice la concatenación de todos los 6 datasets que tenía. Bueno, en realidad tendría que haber más. Me dejan ver un poquito. Bueno, son 1536, está bien. Está bien, porque serán 256, tendríamos que hacer 256 por 6. Nos tienen que dar esto. Bueno, luego, bueno, entonces ahora de esos 6 archivos que leí, donde en cada archivo había un trazo específico, conseguí un solo archivo, que es un solo data frame, que es el S. Bueno, ahora tengo que agregar la columna clase. La columna clase es fundamental para poder hacer un algoritmo de predicción. Y entonces lo que voy a hacer, vuelvo a ir al conjunto S para que lo vean. Observen que acá no tengo la columna, la variable clase. Simplemente tengo la variable 1 del conjunto 2 y así sucesivamente. Si me voy para aquí a lo último, voy a tener la variable 210 del archivo S8, pero en ningún momento tengo
la columna clase. La columna clase, como yo estuve concatenando los archivos simplemente y todos eran iguales del 1 al 50, yo sé que los primeros 50 van a ser de la primera persona y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer acá es, le agrego la columna clase. Voy a ejecutar a partir de acá. Creo un vector que se llama clase, ahí lo creé. Y ahora le puse a ese la columna clase. Si vamos a ver, lo saco de acá por si no se hizo el refresh. Observen que ahora tengo la columna clase. Lo que acabo de hacer es esto, crear una nueva variable que se llame clase, y ahora lo que voy a hacer siguiente es poner qué persona hizo la fila 1, qué persona hizo la fila 2, y así sucesivamente. Son 10 casos por persona, así que los primeros 10 van a ser de la persona 1, los siguientes de la persona 2, observen que acá son 500 casos, así que los últimos de los 450 a los 500 va a ser la persona número 50. Eso es lo que estoy haciendo, lo que hago a partir de ahora, de la línea 80. Entonces, repetí 10 veces el número 1, repetí 10 veces el número 2, repetí así sucesivamente, le puse el autor en la clase. Bueno, lo convierto a factor, no lo voy a grabar, y bueno, veamos de vuelta cómo quedó. Entonces tenemos aquí el clase, o sea, observen que aparece el número 1 en las primeras 10 filas, luego vamos para acá, me aparece el 2 en las siguientes, y así sucesivamente. Ese numerito de clase me indica el número de personas. La persona número 50 va a ser la última. Bueno, sigo de la línea 89. Ahora voy a empezar a dividir en entrenamiento y testing. Este es el paso fundamental de todo modelo predictivo. Guardar un conjunto para testear la eficiencia de nuestro modelo. Entonces observen que el entrenamiento lo tengo ahí y el testing acá. ¿Cómo se lee esto? Sample es en forma aleatoria. Entonces en forma aleatoria voy a elegir voy a guardar índices de entrenamiento, voy a guardar índices aleatorios del conjunto de datos originales. Sobre el 80%. N-row es la cantidad de tuplas del conjunto original. Y de ahí voy a guardar en el 80%. Entonces, en forma aleatoria, agarro el 80% de valores posibles. Eso me va a dar, lo podemos correr, me va a dar números aleatorios elegidos números aleatorios que indican la cantidad de filas. Observen que es el 80%, si teníamos 500 son 400 valores, ¿no? Bueno. Lo ejecuto directamente y lo vemos ahí abajo. Estos son los índices aleatorios que me agarró. Por ejemplo, 411 significaría la fila 411 y así sucesivamente. Bueno, entonces una vez que tengo estos índices aleatorios, que es el 80% de los índices posibles, armo el conjunto de entrenamiento con estos índices, y el conjunto de testing es lo que no está en estos índices, por eso el signo menos acá. Código, y el set, acá estoy
poniendo la semilla aleatoria en 123. ¿Por qué? Para que este experimento sea repetible. Si yo no pongo esto, me va a dar siempre distintos resultados cada vez que lo ejecute. Si yo pongo la misma semilla, me va a dar el mismo conjunto de datos. Bueno, estas 4 líneas de código, ¿se entendieron? Porque es lo que ustedes van a tener que hacer varias veces. Dividir el conjunto que ustedes van a buscar o que nosotros les damos en 2 conjuntos, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de testing, y lo tienen que hacer de esta forma, en forma aleatoria. Entonces tienen que buscar el 80% de índices aleatorios y de ahí seleccionan el conjunto de entrenamiento y el conjunto de testing. ¿Se entendieron estas 4 líneas de código? Aquí en la 92 hay una más que la podría haber puesto aquí sin ningún problema, es el 80%. Si quiero, muchas veces hace un conjunto 50 y 50, otras veces 75, 25, eso depende del numerito que yo ponga acá. Obviamente, si yo logro que me dé un porcentaje de acierto en 50 y 50, sería perfecto. Y yo les hablé en alguna clase de los hackers, de los p-value. Bueno, muchas veces hace trampa en forma poco profesional y uno va achicando este valor para que un p-value me dé bien. Es obvio que si yo me voy acercando al 100%, el modelo cada vez va a dar mejor, a consta de que estoy sacando un modelo con el overfitting. Y que cuando quiera predecir nuevos valores va a ser malo. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo diría que nunca sobrepasar este 80%. Lo más ideal se hubiese sido 75%. Aquí me quedé con 80 porque ustedes vieron que estoy trabajando con muy poquitos valores por persona. Por cada persona hay 10 trazos. Quiere decir que al hacer el 80%, si lo hago con mucho cuidado, me voy a quedar con 8 grafemas por cada persona. Bueno, entonces esto ya lo habíamos ejecutado. Sigo a partir de acá. Entonces observen en la 102, fin de preparación de los datos. Abro una pantalla para empezar a graficar. Esto no lo voy a ejecutar porque tarda mucho tiempo y en realidad me va a decir cuál es la cantidad de variables óptima a tenerlo en cuenta. Va a ser la cantidad de óptima cuando el error, el OB, sea el menor. Entonces esto no lo voy a ejecutar porque tarda. Obviamente este script es el que les voy a bajar. Bueno, esto también va a tardar. Bueno, lo voy a correr, es de 2 hasta 4. Este ciclo es para ajustar la cantidad de variables y árboles. Entonces tengan cuidado porque si hay cantidad de árboles, el de árboles está más abajo. Entonces lo voy a ejecutar esto. Con la librería Caret esto lo pueden hacer en forma más automática. Bueno, observen que mientras se corre, vamos a ver un poquito el algoritmo. Estoy corriendo el algoritmo que hicimos previamente, que es el paralelo. Básicamente estoy corriendo este algoritmo, ¿no? Le estoy pasando el conjunto de entrenamiento, le estoy diciendo que corra 400 árboles, y la variable j, que es la que está dentro del índice for, lo va a correr primero con 2, luego con 3, luego con 4. Y ya acá me empieza a tirar algunos resultados que lo vamos a leer. Con 2 variables, bueno, con 2 variables tengo 90% de aciertos. Con 3 variables tengo 89. Con 4, 94 variables. Y ahí terminó. Si quisiéramos hacer una búsqueda más exhaustiva, podríamos hacer este ciclo más grande y obviamente me va a demorar más. Entonces, con estos ciclos for, ustedes pueden sacar la cantidad de árboles óptima, la cantidad de variables óptimas, la cantidad de profundidad de esa variable que no la puse aquí, pero que hay que tenerla en cuenta,
y optimizarlo. O usar la librería Current y tener cuidado con lo que se hace y saber qué se está midiendo. Bueno, entonces por último ejecuto esto y me da todos los resultados posibles. En este caso me tira el mejor resultado con 94. No quiere decir que se tengan en cuenta que es un algoritmo aleatorio. Si lo corro otra vez, es posible que me dé distinto. Por eso después se hace un ciclo for para correr el mismo algoritmo varias veces y se toma el promedio. En general, si están bien optimizados los valores, la cantidad de árboles y cantidad de variables, me va a dar con una varianza muy pequeña. Bueno, y este es la parte que le decía para ver la robustez. Bueno, lo voy a correr poquitas veces, 41 a 43. Observen que esto en su momento se corrió más veces. Corro con los mismos datos, lo voy a correr varias veces. ¿Para qué? Para saber el valor promedio, qué valor promedio tomar. Perdón, acá hay un poquito más, de 1 a 5, 5 veces. En realidad, cantidad de variables lo hago con 41 variables y hasta 43 variables, y para cada cantidad de variables lo voy a ejecutar con de 1 a 5. Déjenme ver que... Sí, la cantidad de veces que lo voy a ejecutar, y de ahí voy a sacar un promedio. Entonces, Profe, sí, decime. ¿qué determina la cantidad de veces que tenemos que recorrer? De 1 a 5 usted puso, por ejemplo, ahí. No, esto lo vas a optimizar vos y yo acá lo modifiqué, lo toqué un poco para no estar horas ejecutando esto. Esto es se tiene que ejecutar en poquitos minutos para que ustedes no se duerman. ¿Bien? Claro, bien. Acá tienen un primer resultado con 41 variables. La cantidad de corridas se hizo 50 corridas, y el resultado es 95,6% de aciertos, el mínimo 93% de aciertos y el máximo 98%. Este es el promedio. Esto, porque les vuelvo a decir, es un algoritmo aleatorio, o sea, no me va a dar siempre el mismo resultado. Entonces, para que el resultado que yo doy al usuario final se tenga robustez, no le voy a dejar el mejor resultado, tampoco el peor, le dejo un promedio de los resultados que saca mi modelo. Entonces, ahora con 42 variables vamos a ver, y una vez que ustedes hacen una corrida de este tipo, van a poder decir cuál es la cantidad de variables óptima, porque es la que me va a producir menos errores, y para esa cantidad de variables van a poder decir el promedio de aciertos. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Sí, Si profe. ustedes, caso contrario, ejecutan el random for esa sola, con una sola línea de código y no hacen nada de esto, bueno, el resultado va a ser poco robusto, porque el cliente lo va a correr y resulta que en vez de tener, como dice acá, en vez de tener 98% de acierto, tiene un 93%. Y son verdaderos los dos valores. Entonces es mejor dar el promedio de aciertos para esa cantidad de variables. Bueno, entonces iba hasta 43 variables, ¿no? Sí, ya estamos en la última. Viendo esto, entre 41 variables y 42 variables, ¿cuál conviene? ¿Y conviene la que el ¿Entre cuáles, promedio profe? corriéndolo con 41 variables y 42 variables, ¿cuál conviene según el dato que tienen ahí? 41. Muy bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque el promedio es más alto.
Y aparte, obviamente, hay menos variables, con lo cual va a ser más rápido el algoritmo. Claro. Observen que es una cantidad de variables que para llegar a este valor tuve que hacer muchos experimentos aparte porque la cantidad de variables que teníamos en el entrenamiento era de... 1537 columnas. Si yo lo hubiese dejado con los valores por defecto, me tomaba raíz cuadrada de 1537, que es un número bastante más alto que 40. En este caso me está dando menos que el valor por defecto porque, como les dije antes, son valores variables que tienen mucha correlación. Bueno, ahí se terminó de ejecutar. Observen que cuanto ponga más variables, la precisión cada vez es peor. Entonces no quiere decir que cuanto más variables sea mejor, no. En general hay que buscar la cantidad de variables que mejor nos convenga. Por defecto es raíz de n, y si hay colinealidad va a ser siempre más chiquito que eso. Y con la librería biblioteca Current o con los ciclos for como los hago yo aquí, ustedes van a sacar el mejor número para la cantidad de variables. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Bueno, entonces tienen... Bueno, ahora vamos a ver la importancia de las variables. Vamos a ver si tenía... Si ahí tengo algo abierto. Ahí calculo la importancia de las variables, las ordeno y las voy a mostrar. Y aquí tienen la importancia de las variables. Me dice que la variable, observen que acá tenían 1000 y pico de variables. La variable 249 del archivo S5 es la mejor variable, la que más discrimina. Y luego sigue acá. Observen que hay variables del archivo 5, pero también hay alguna variable del archivo 8. Parece que el archivo 5 se lleva las de comer, las de ganar siempre. Y hay algunos otros archivos que ni aparecen acá. Bueno, estos son los que me dan el Aquari, es el que me va a dar la máxima ganancia. Entonces yo de acá podría sacar otros experimentos y podría sacar la mejor variable de ahí, o todo lo contrario, saco variable, me ejecuto solamente con las variables principales. Las dos posibilidades pueden dar resultados distintos y algunos mejores que el otro. Bueno, acá tengo otros ejemplos. Ahí terminamos con Random Forest. Y acá tengo un ejemplo del C50, que es otro algoritmo, también ya antiguamente se usaba, pero también sirve para rápidamente sacar ay, me parece que lo saqué con ciclo for. Pucha. Lo voy a suspender y lo voy a tocar. En vez de poner de 1 a 20, vamos a ponerle de 1 a 2 y listo. Bueno. Observen que este modelo, que no tiene la potencia de un Random Forest, me dio, pero en poquitos segundos, un 67% de aciertos. Y bueno, lo corrí 2 veces, así que 67 y 68%. Bueno, después hay otros modelos predictivos. Obviamente si van a otros paquetes de software van a ver otros. Este no lo voy a correr, CVM. El R-Part lo vamos a ver. El bayesiano.
¿Por qué lo paso? Porque es el que da la visualización, y me va a dar una visualización semejante o parecida a la que les pasé en las láminas. Entonces lo voy a ejecutar. Y ahora lo vamos a mirar. En realidad me salté uno. Entonces, este es el árbol de decisiones que me tiró el algoritmo de Repart. Observen que tomó primero del archivo S4 la variable 3, estos son los valores, del archivo S5, estoy mirando los archivos básicamente, bueno, y estos son los nodos finales. Con este modelo se puede hacer el predict siempre, con todo lo que estamos viendo, con el C50 también. Bueno, estos son entonces dos ejemplos que ustedes pueden hacer, el C50 y el Repart. Incluso hay una forma, antes de que existiera el Random Forest, el Repart se lo transformaba con una especie de ciclo for y una votación final en un Random Forest. Yo podría ejecutar el Repart muchísimas veces, cientos de veces, sacar la clasificación para cada uno y hago una matriz y luego saco la votación para saber a qué clase clasifico cada caso. O sea, se podría simular con el Repart un Random Forest. No tan bueno, pero algo se podría acercar bastante. Siempre haciendo mucho se Repart y sacando una votación final va a ser mejor que hacer un solo Repart. Bueno, y nada más, ahí lo dejamos, el otro no lo vemos. ¿Se entendió lo visto? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? No, profe, este tema me mareó un poco, pero nada, después lo voy a seguir practicando. Me Bueno, pareció más complicado. pero todavía no terminó la clase, yo tenía algo más preparado. Yo al principio de vamos a cambiar de proyecto. Tengan en cuenta que el año pasado, con 2 alumnos de la 1 y mi participación, estuvimos en un concurso regional del Banco de Galicia, donde salimos en la posición número 11, no me acuerdo cuántos participantes, pero eran varios centenares de participantes. Chilenos, uruguayos, colombianos y casi la mayoría obviamente argentinos. Y básicamente lo que hicimos es esto, predecimos el comportamiento subjetivo de los clientes del banco, es decir, predecimos quiénes iban a ser los compradores de determinados productos el mes siguiente. Entonces, con poquito esfuerzo, alcanzan un nivel, yo diría que casi en la cima del conocimiento que podemos tener a nivel regional. Bueno. Bueno, entonces quiero volver, y con eso ya voy a terminar, a algo que les pasé en una de las 2 primeras clases, que es el tema de las imágenes satelitales. Entonces, observen que ya acá en imágenes satelitales, con el nombre del archivo, ustedes se dan cuenta que estoy usando el modelo Ranger. El modelo Ranger no es otra cosa que el modelo
el modelo Random Forest mejorado. Entonces, voy a borrar todo y lo voy a empezar a ejecutar. La idea de trabajar con las imágenes satelitales y usar el Random Forest es predecir patrones en las imágenes satelitales. O sea, yo con esto podría predecir dónde hay asentamientos, dónde no hay asentamientos, dónde hay plantaciones de marihuana, dónde no las hay, dónde hay de soja, de maíz, de girasol, donde hay piletas de natación y así sucesivamente. En este caso particular, lo que estaba prediciendo es inundaciones. ¿Cuántas son las hectáreas de inundación que hubo el año pasado en la provincia de Santa Fe? Entonces, vamos a cargar las bibliotecas. Observen que acá estoy cargando el Random Forest, el Caret, que es el que yo les decía, y el Ranger. Y después hay otras que se usan para el análisis, las curvas ROC, RROC, HyperROC, que ya lo vamos a ver. Y me hacen recordar para la clase que viene que no vimos con detenimiento la matriz de confusión. Hay dos formas de analizarlo, con las curvas ROC o con las matrices de confusión. Como ven, son poquitas bibliotecas. Bueno, ahí cargué el archivo raster. Perfecto, ya está. Y ahora leo los polígonos. ¿Qué son los polígonos? Los polígonos son, ahí lo voy a leer, es otro archivo que es el que uso de testing. ¿De dónde lo saqué? Es de la misma imagen satelital. Yo lo llamo el archivo de los poligonitos, porque son polígonos pequeños, donde visualmente sé perfectamente que hay agua. Entonces, observen que aquí tienen la imagen. Estos son los poligonitos que yo les digo. Son polígonos sacados de la misma imagen satelital donde están divididos. En algunos sé positivamente que hay agua y en otros sé, o por lo menos intuyo, que no hay agua. Entonces, recuerden que yo quiero clasificar esta imagen en dos, en las que están debajo del agua o están libres de agua. Entonces, lo que hice es inventar este conjunto de datos, lo que está en amarillo, que son poligonitos sacados de la imagen satelital original, donde a mano saqué la parte, algunos son de agua y algunos son, o supongo yo, que son de no agua. Entonces, esto es lo que yo voy a usar como conjunto, yo dije, de entrenamiento, está bien, este es el conjunto de entrenamiento. Una vez que yo hago un modelo que pueda predecir bien si estos polígonos son de agua o no agua, ese modelo se lo voy a aplicar al resto de la imagen satelital. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Bueno, entonces el plot ya lo hicimos. De estos poligonitos voy a sacar 40.000 píxeles. Esto es lo que me está diciendo, 40.000 puntos. Cada punto, recuerden que eran aproximadamente 10 metros cuadrados, 10 por 10. Invento la variable clase, nombro el archivo de salida, no es necesario, y aquí voy a hacer un doble ciclo para cargar esos 40.000 puntos en el archivo XY sería, en el objeto XY. ¿Por qué dos ciclos? Aquí había puesto una aclaración.
Bueno. Ahí estoy mostrando que hay que esperar que termine de correr. Los datos polígonos. Estoy poniendo para cada clase, estoy poniendo extraigo del archivo raster, o sea, de la imagen satelital, los puntos X y, es decir, latitud y longitud. Estoy esperando que termine de ejecutar. Bueno, la idea es, yo quiero llegar a esta parte. Aquí está estas 3 líneas de código que hoy les marqué bien, donde van a tener que dividir su conjunto de datos en 2, entrenamiento y testing. Es decir, yo acá estoy agarrando los datos del polígono y los estoy dividiendo en 2, entrenamiento y testing. O sea, eran 40.000 puntos, el 75% para entrenamiento y el 25% para el testing. Aquí voy a mostrarles la tabla, que vamos a leer cuántos puntos, cuántos casos quedó de cada clase. Lo ideal es que las clases estén balanceadas. Eso no siempre sucede. Muchas veces tenemos que la clase 1 son el 98% y la clase 2 es el 2% restante. Cuando es así, hay que trabajarlo muy bien con probabilidades, con las curvas ROC, y sacar cuál es la probabilidad de corte mejor. Si las clases son iguales, 50 y 50, en general, si la probabilidad de que un determinado caso sea del 49% o menor, o 49,9%, le corresponderá a la clase 1, y si la probabilidad es del 51%, del 50% al 100%, le corresponderá a la clase 2. Y bueno, y una vez ahí se terminó de ejecutar, pero igual lo sigo mostrando. Y acá ejecuto el Ranger. O sea, observen que el Ranger, que es la versión del Random Forest mejorada de R, estoy usando las mismas variables que ya les enseñé en el Random Forest. Es la cantidad de árboles, la cantidad de variables, si es con reemplazo o no reemplazo, la importancia, ahora hay una pequeña diferencia en el testing, si lo quiero grabar, hay la probabilidad, esto es importante, si ponemos probabilidad true, significa que lo vamos a analizar con las curvas ROC. Si ponemos false, lo vamos a analizar con lo que no les di, que es la matriz de confusión. Bueno, entonces voy a ir hasta donde dejé de correr. La línea 100 fue la última, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, ahora lo estoy pasando a un data frame. Y acá estas 2 líneas de código, porque en general tira un error si pasamos directamente a factor. O sea, observen que la clase, el atributo clase, la columna clase, la pasé primero a character, y una vez que la tengo a character, la paso a factor, y de esta forma nunca van a tener error. Por algún motivo, muchas veces, si lo pasan directamente a factor, es decir, ignoran la 102, tira un error. Porque a veces el character está guardado como 0,2 en vez de 2. Entonces al pasarlo a factor hay un error ahí. Bueno, vamos a ver qué tenemos en polígonos. Entonces ahora observen que es bastante legible esto. Me aparece que si la banda electromagnética azul está con estos valores, el verde, el rojo y el infrarrojo, estos valores, es de la clase 1, y así sucesivamente. Ahora,
hay valores NA, por lo tanto los pongo en 0, no podemos tener valores NA para el Random Forest, y una vez que tenemos eso, hacemos el análisis. El análisis, como ya les dije, lo dividimos en entrenamiento y test. Observen cómo es la tabla. En la tabla 1, en el conjunto de entrenamiento, tengo 30.095 de la clase 1 y 29.000 y pico de la clase 2. Y el testing es 9.900 clase 1 y 10.095 de la clase 2. Eso simplemente lo hago, estas dos líneas de código, para ver que esté equilibrado y que esté funcionando todo bastante bien. Y ahora voy a correr el algoritmo Ranger. Y ya que está, ponemos, esto va a tardar pocos minutos. No pierdan el objetivo que estamos prediciendo la inundación en un determinado terreno a partir de una imagen satelital. Para hacer eso, saqué unos poligonitos a los que a ojo, viendo el índice, los índices que vimos la vez pasada, el INDB, INDBW, aparentemente son con agua o sin agua. Y entreno un modelo entonces con esos poligonitos. Previamente a esos poligonitos los dividí en entrenamiento y testing y saco el modelo. Después vamos a hacer ahí se terminó de ejecutarse. Entonces, observen lo que tiro. Hice 1000 árboles. El número de variables 4. Esta es la variable que no estoy usando, que la podríamos sacar, el tamaño de los nodos, cuántos elementos vamos a dejar ahí adentro. Y el error, esta es la que quería llegar, esta es la parte más importante. El error que me está dando es del 11%, o sea, tengo un porcentaje de aciertos muy alto, del 89%. Bueno, bueno, entonces vamos a seguir a partir de acá. Discúlpenme, pero me están llamando por teléfono, tengo que cortar esto. Bueno, el rock, listo. Entonces vamos a partir de acá. Recuerden que había dos posibilidades. Yo acá voy a ejecutar la línea 135 porque aquí arriba en probabilidades le estoy diciendo que lo que estoy calculando son las probabilidades. No la clase, las probabilidades, es decir, de 0 a 100, de 0 a 1, según si es la probabilidad me va a dar de una clase o de otra clase. Bueno, entonces vamos a correr la línea 135 y aquí me da la curva ROC. Esta curva ROC, la cantidad de aciertos que tengo es la que está debajo de la línea ROC. Cuanto más pegadita la línea ROC esté al 100%, cuanto más hacia este lado venga, el modelo va a ser mejor. Cuanto la línea esta que ven recta, que divide el plano en dos, vendría a ser lo que me daría
un modelo de elección al azar, es decir, si yo no tengo ninguna herramienta y digo esto es de la clase 0, clase 1, clase 0, sería esta recta. Todo lo que esté por arriba de esta recta es lo que tengo de ganancia gracias al modelo que hice. Bueno, sigo ejecutando. O sea que es muy bueno ese, profe. Sí, 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 muy bueno. Ahí es 92%. 92%. Ok. Bueno, y el intervalo de confianza me da también, y nada más, el 92,16% debajo de la curva ROC. Les pido que ustedes corran lo mismo sin probabilidades, simplemente con cálculo de la matriz de confusión. Bueno, y acá volví a hacer exactamente lo mismo, la curva ROC voy a sacar, pero esta vez le puse el testing. Lo otro, recuerden que lo habías hecho con aquí lo tengo, la curva ROC la saqué al principio con el entrenamiento. ¿Bien? En cambio ahora, en realidad es esta la que vale, en general va a dar un poquito peor de lo que tienen ahí, es con el conjunto de testing, 162. Entonces corro la línea 162, lo ploteamos, y ahí me da que tenemos 92%. Antiguamente era, ¿recuerdan? 92,5, lo mismo. Entonces quiere decir que no hay overfitting y que estamos en una buena posición. Bueno, saco la importancia de las variables, esta vez para el testing también. Y ahí me las da. Él me dice que la banda roja es la que mejor, la variable mejor predictora, luego la azul, la infrarroja y por último la verde. Bueno, por mi parte nada más. Entonces les voy a dejar 2 documentos y les voy a dejar este script para que empiecen a practicar. No, les voy a dejar el otro para que empiecen a practicar con el Random Forest. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. No, profe. Bueno, muy bien. Hasta la semana que viene, entonces, y suerte. Bueno. Chao.